Cordial saludo. Hoy vamos a hablar de las leyes de los gases. Vamos a ver algunos elementos y vamos a desarrollar algunos ejercicios. Para ello, me voy a valer de una herramienta que se encuentra disponible en esta página, Interactive Simulation. En ella hay varias opciones que me parece interesante que debemos revisar. En este recipiente vamos a agregar un número de partículas. Vamos a mantener constante el volumen y miremos qué sucede cuando se aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura observamos que aumenta la presión. Esa es la ley de Gay-Lussac o de Hammond. ¿Qué sucede cuando mantenemos la temperatura y variamos el volumen? La presión aumenta. Si aumentamos el volumen, la presión disminuye. Esta es la ley de Boyle. Ahora consideremos la presión constante. ¿Qué sucede cuando a presión constante aumentamos la temperatura? El volumen aumenta. Y a menor temperatura, menor volumen. Es lo que se conoce como ley de Charles. Ahora sí, miremos unos ejercicios. En un recipiente de 20 litros se encuentran 40 gramos de nitrógeno a 0 grados centígrados y 380 torriceles. ¿A qué temperatura se debe someter para que su volumen sea de 40 litros? Entonces lo primero que hacemos es sacar los datos. Entonces tenemos 20 litros, eso es un volumen, 40 gramos de nitrógeno, eso es una masa. Debemos recordar que los gases son diatómicos, excepto los elementos del grupo número 8, por lo tanto es N2. 0 grados centígrados, eso es una temperatura. 380 torriceles, eso es una presión. ¿A qué temperatura? Me están preguntando la temperatura. Pero si nos fijamos, ya aquí había una, quiere decir que esa es 1 y me preguntan la 2. Para que su volumen sea de 40 litros. Como ya había otro volumen, este es el volumen 2 y este es el volumen 1. Cuando tenemos un ejercicio de este estilo, en donde aparecen dos condiciones de temperatura, dos condiciones de volumen, hago lo siguiente. Escribo la ecuación de estado. PV igual a nRT. Pájaros volando igual a números ratones flotando. Y la divido exactamente por lo mismo. Yo puedo coger arriba, colocar condición 2 y abajo condición 1. O al revés, da exactamente igual. Y empiezo a revisar. Leo el ejercicio. Presión 2 y presión 1. Presión 2 y presión 1. Solo tengo una presión, lo cual significa que esta presión es igual a esta y la cancelo. Volumen 2 y volumen 1. Aquí los tengo en el enunciado. Moles, me dicen que son 40 gramos, pero no me dice que cambian, por lo tanto deben ser iguales. Moles, entonces las cancelé. R, que es la constante universal, pues es la misma. Se cancela. Temperatura 2 y temperatura 1
que también me los da el ejercicio. Desde lo anterior, determino la fórmula que voy a utilizar para solucionar el ejercicio. Volumen 2 sobre volumen 1 es igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Como lo que me están preguntando es la temperatura 2, la despejo. Me quedaría temperatura 1, que está dividiendo, pasa a multiplicar, por volumen 2 sobre volumen 1 es igual a la temperatura 2. Y reemplazamos. Temperatura 2 entonces será igual. Temperatura 1. La temperatura 1 son 0 grados centígrados. Aquí es importante recordar que siempre la temperatura debe estar en Kelvin. Por lo tanto son 273 Kelvin, la temperatura 1. Por volumen 2. El volumen 2 dice acá que son 40 litros sobre el volumen 1, que son 20 litros. Cancelo unidades semejantes, entonces cancelo litros con litros y me queda 273 por 40 dividido 20, que es igual a doble. La temperatura 2 va a ser igual a 6, 14 va 1, 546 Kelvin. Y ese sería el resultado de nuestro primer ejercicio. Miremos otro ejercicio. Saquemos los datos. Recipiente de 5 litros. Eso es volumen. Se colocan 22 gramos de gas carbónico. Eso es igual a una masa. 22 gramos de CO2 a 27 grados centígrados. Eso es temperatura. Y 1520 torricelis. Eso es presión. ¿Qué presión? Como ya hay una, esta es una y esta es 2, me piden calcular la 2, tendrá el recipiente a 600 Kelvin, eso será temperatura 2, y esta será temperatura 1, y 10 litros. Volumen 2 igual a 10 litros. Y este será el volumen 1. Recordemos que como hay condición 1 y 2, lo primero que hago es colocar PV igual a N por R por T, dividido por lo mismo. Hay otra forma y es aprenderse todas las fórmulas y a partir de las fórmulas determina uno cuál es la que va a utilizar. Coloquemos aquí 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. La razón por la cual coloco arriba 2 es porque al momento de despejar va a ser mucho más fácil porque tengo la presión 2, que es la que necesito, en el numerador. Entonces reviso, presión 2 y presión 1. Aquí están las dos presiones, volumen 2 y volumen 1. Volumen 1 y volumen 2, ahí están. Moles, no me dice que hay cambio. R, que es la constante, no, no cambia nunca. Temperatura 2 y temperatura 1 también las tengo. Entonces me queda presión 2 por volumen 2 sobre presión 1, volumen 1, igual a temperatura 2 sobre temperatura 1. Como lo que necesito es la presión 2, la despejo. Me queda presión 2 es igual temperatura 2 por presión 1, volumen 1, sobre temperatura 1 y volumen 2.
Ahora sí reemplacemos. Entonces, presión 2 es igual a temperatura 2. La temperatura 2 son 600 Kelvin. Por presión 1. Dice que son 1520 torriceles. Por volumen 1. Volumen 1, 5 litros. Sobre temperatura 1, 27 grados centígrados. Recordemos que nunca pueden estar en centígrados. 273 más 27 me da 300 Kelvin. Por volumen 2. El volumen 2 son 10 litros. Los Kelvin se cancelan con los Kelvin, los litros con los litros. Y el resultado me da en torriceles. Multiplicar 600 por 1520 por 5 y dividirlo por 300 por 10 da que la presión número 2 va a ser igual a 1520 torriceles. Es decir, que no cambió. Miremos otro ejercicio. Saquemos los datos. Volumen 10 litros. Temperatura 127 grados centígrados. Presión 2 atmósferas. ¿Qué presión? Me están preguntando otra presión, lo que significa que esta es la 1. Si se cambia un recipiente de 2,5 litros, es decir, volumen 2, 2,5 litros. Y este sería volumen 1. Nuevamente, asumimos que PV igual a nRT. Como hay dos condiciones, divido exactamente por lo mismo. Voy a mantener, bueno, ya dejé aquí 1, dije que iba a mantener, pero no lo hice. 1 y aquí presión 2, 2, 2 y 2. Y reviso. Presión 1 y presión 2 están. Volumen 1 y volumen 2 también están. Moles, no me habla de moles. Constantes, la constante se mantiene, se cancela. Y la temperatura solamente hay una. ¿Qué significa? Que esta temperatura es igual a esta. La fórmula entonces sería igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2, volumen 2 sería igual a 1. Como necesito hallar la presión 2, está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda presión 1 por volumen 1 es igual a la presión número 2 y aquí volumen número 2. Y reemplazo. Presión 2 es igual a presión 1, 2 atmósferas, por volumen 1, 10 litros, sobre volumen 2, 2,5 litros. 2 por 10, 20, dividido 2,5. La presión número 2 es igual a 8 atmósferas. Finalmente miremos el otro ejercicio. ¿Qué volumen? La pregunta ocupan 16 gramos de oxígeno a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Presión, temperatura, masa. Como aquí solamente hay una condición, solamente utilizo la fórmula PV igual a nRT. Despejo y reemplazo. Reemplazar nos queda esta estructura. Cancelamos las unidades y nos da en litros 11,19 litros. Espero que haya sido de ayuda este video. Hasta